Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva emisión de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy queremos continuar con el tratamiento de los derechos humanos en la Argentina y en particular hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Daniel Cecchini. Daniel Cecchini es un columnista de Miradas al Sur y especialmente en este periódico Miradas al Sur hay una investigación muy especial que se desarrolla hace bastante tiempo. Es una investigación casi única que se ha efectuado en la Argentina. Es una investigación sobre la CNU. En la publicación de Miradas al Sur va recogiendo en numerosas crónicas las caracterizaciones y el accionar de este grupo que ha sido, digamos, que ha asolado dos ciudades particularmente de la provincia de Buenos Aires, como es La Plata y Mar del Plata, y que su accionar se remonta a los primeros años de la década del 70. Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal son los responsables de esta investigación y hoy tenemos la visita de Daniel con nosotros. Muchas gracias por estar acá con nosotros, No, Daniel. es un gusto. Vos sabés que nosotros desarrollamos una línea de difusión y de tratamiento en términos comunitarios sobre los derechos humanos en la Argentina. Y hemos seguido permanentemente las publicaciones de ambos en Miradas al Sur, y es una exótica investigación, dado que no hay demasiados indicios, por lo menos no los tengo, sobre una investigación tan profunda sobre la CNU. En términos comunitarios, ¿qué era la CNU? La CNU era la Concentración Nacional Universitaria, era un grupo de ultraderecha, católico preconciliar, o sea, con una ideología previa a la del Concilio Vaticano II, el que convocó Juan XXIII en su momento, que tuvo dos ciudades, La Plata y Mar del Plata, donde se desarrolló con fuerza bajo la guía ideológica de un latinista y helenista, entre paréntesis un excelente latinista y helenista, que era Carlos Alberto Di Sandro, que era profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en el Colegio Nacional de La Plata. Alrededor de él, a fines de la década del 60, se nuclean ex militantes de Tacuara, del ala derecha de Tacuara, y de otros movimientos de derecha filoperonistas, en un instituto que se llama Instituto Cardenal Cisneros. De La Plata. De La Plata, donde también daba charlas, a veces Monseñor Plaza, que era en esa época el obispo de La Plata, un comisario de la bonaerense, Jorge Yo, que casualmente el ministro Casal, no se entiende muy bien por qué, le puso el nombre a una de las salas de la Bucetich, Escuela Jorge Yo, como si eso fuera un ejemplo. Y a partir de ahí comienza a desarrollar una suerte de grupo de choque universitario que empieza a operar en la Universidad de La Plata y en la de Mar del Plata, grupo de choque universitario que en sus comienzos, principios de la década del 70, era simplemente eso, un grupo de choque universitario de ultraderecha que intimidaba a integrantes de las agrupaciones de izquierda, intentaba romper asambleas por la propia, digamos, sin ningún apoyo del Estado. Recordemos toda la dictadura de Lanusse. Correcto. Luego se incorpora... Hay un relato específicamente de Mar del Plata, que es la muerte en una asamblea justamente universitaria de la estudiante Silvia Filler. Bueno, esa es digamos, ese es el momento en que la CNU, por decir de alguna manera, se hace conocida, que es cuando entran a romper una asamblea en la Facultad de Arquitectura, 1971. a fin de año, 1971. en diciembre del 71, y entran a los tiros y la matan a Silvia Filler. Es muy interesante ver quiénes son los detenidos por ese caso, pues todavía no tenían protección estatal, pero después, cuando uno ve quiénes eran los detenidos, ve que hay policías de la bonaerense, y que los testimonios de esos policías ante la justicia o ante los sumarios los hacía primero la policía en esa época, no se hablaba ante un juez o ante un fiscal instructor al principio, fueron utilizados tal cual eran
los testimonios del ataque a la facultad, como fueron incorporados como informes de inteligencia por la Dirección de Informaciones de la Policía Bonaerense, porque más que nada deschavaba nombres de militantes de izquierda. Ah, correcto. Ahora, la incorporación de la CNU al aparato terrorista de Estado en la provincia de Buenos Aires, la CNU es autóctona y quedó circunscripta a la provincia de Buenos Aires, salvo dos foquitos que tuvo, foquitos dos o acciones, ¿no? Una en Tucumán, y otra en Mendoza, ¿no? En Córdoba tuvo también alguna acción en Mendoza. Claro. Pero ahí prácticamente no tenía organicidad. En la provincia de Buenos Aires, a partir de la renuncia de Oscar Videgain en enero de 1974. Y la asunción de Calabró. Y la asunción del sindicalista de ultraderecha de la UOM, Victorio Calabró, que por un lado les empieza a dar cobertura con la bonaerense, por otro lado les empieza a facilitar logísticamente las cosas, hablo de armas, hablo de autos, y en tercer lugar los pone bajo su órbita, incluso muchos de ellos le da trabajo en el hipódromo o en algún ministerio. En la universidad. En la universidad también. Y ya ahí sí funcionan como grupo de tareas, que empieza a desarrollar sus acciones más fuertes a partir de la intervención de la Universidad Nacional de La Plata, que esto es en octubre, noviembre de 1974. Y prosigue como grupo de tareas hasta abril del 76, trabajando orgánicamente ya con el área de operaciones 113 que comandaba el coronel Roque Presti, y algunos de ellos después, por desobedientes, por indisciplinados, por seguir tirando cadáveres cuando la política era desaparecer cadáveres, ya en ese momento terminan presos por delitos comunes y queda desactivado el núcleo fuerte del grupo de tareas de la CNU. Otros que no caen presos se incorporan al aparato terrorista de Estado, pero ya como parte de grupos de tareas policiales o del ejército. Bien. Sí, cuando vos has mencionado, al profesor Di Sandro como uno de los iniciadores ideológicos de esto, ¿no? Y también hablás ya de grupos de tareas donde la figura especial del llamado Indio Castillo, digamos, es una figura relevante en esto, ¿no? Y también vinculado con Aníbal Gordon, ¿no es cierto? El Indio, sí. De hecho, las primeras operaciones fuertes, armadas, que realiza la CNU en la ciudad de La Plata, son a partir de, primero, la incorporación de Castillo como jefe del grupo de tareas y en lo que la organización sería el jefe de seguridad de la Concentración Nacional Universitaria. Y la articulación con la AAA, más específicamente con el grupo de la AAA de Aníbal Gordon, que operaba en Capital y Provincia de Buenos Aires. Las primeras acciones fueron conjuntas. Hasta abril aproximadamente de 1975 son prácticamente todas acciones conjuntas. Después ya no, porque la banda adquiere la experiencia y la autonomía necesaria como para no necesitar del comando de Gordon o de gente mucho más experimentada en esos menesteres como Pino Enciso o algún otro de la banda de Gordon. Cuando se habla de CNU, cuando se habla de AAA, entramos en el terreno de discernir, de analizar, reflexionar sobre cuándo comenzó el terrorismo de Estado en la Argentina. Bueno, ¿Esto forma parte de un terrorismo de Estado? Si uno entiende, ¿Y sus crímenes son crímenes de lesa humanidad? Si uno entiende por terrorismo de Estado hacer terrorismo contra un sector de la población utilizando instrumentos del Estado y con el amparo o la dirección del Estado o incluso un sector del Estado, como en este caso un gobernador de provincia, que era era uno de los que daban las directivas últimas a los grupos de tarea de la CNU, indudablemente es terrorismo de Estado y sus crímenes son de lesa humanidad porque fueron hechos desde el Estado. Desde el Estado. No como un plan sistemático de desaparición de personas a nivel nacional, como fue a partir de
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sino desde determinados sectores del Estado, en algunas provincias, y también del Estado Nacional, Ministerio de Bienestar Social, fundamentalmente, de la Nación, con armas y bagajes, por decirlo de alguna manera, suministrados por el Estado, sin duda. Y sus crímenes, por lo tanto, son imprescriptibles. De hecho, por eso esta investigación también ha tenido algún efecto judicial, ¿no? Está bien, justamente en eso te quería preguntar, Daniel, porque bueno, cuando hablamos del asesinato de Silvia Filler, 1971, los que quedaron, digamos, incriminados por el asesinato de Filler, entre el 71 y el 73 estuvieron presos. Sí. En el 73, aprovechando, digamos, la amnistía, salieron ellos también, conjuntamente con un montón de presos políticos. Y luego, bueno, se diluyen y en el caso de Mar del Plata, como seguramente también habrá ocurrido en La Plata también, empiezan a distribuirse en la sociedad en determinados puestos. Algunos casos, en el caso de Mar del Plata, han sido fiscales, han sido dirigentes políticos, etcétera, etcétera. Pero específicamente en el caso de La Plata, se elabora una causa por la CNU, sí, que la lleva adelante el ahora renunciado juez Arnaldo Corazza. En realidad hay varias causas, la mayoría de ellas, que este es otro de los problemas, las causas CNU diseminadas como causas por tal, por fulano, por mengano, claro, por sutano, por la muerte, por el secuestro, en lugar de unificar la causa. La mayoría de las causas están en el Juzgado Federal número 3, en lo criminal, que hasta principios de año estaba a cargo de Corazza y que hoy está acéfalo, subrogado por el juez Blanco, y una porción menor de las causas, creo que una o dos, están en el juzgado directamente de Blanco. Por estas causas, que deben ser 8, 9, 10, hay 2 detenidos, que son el Indio Castillo y Juan José Pomares, alias Pipi, porque hay pruebas materiales y testimonios directos de su participación en crímenes. El resto de la banda ha sufrido cierto grado de condena social, fundamentalmente a partir de la investigación nuestra publicada, cuando fue siendo publicada, y perdieron sus trabajos. Por ejemplo, Antonio Agustín Jesús, alias Tony, y Ricardo Calvo, alias Richard, eran, hasta que nosotros publicamos la investigación, 2 directores estratégicos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Juan José Pomares, alias Pipi, era asesor del bloque del Frente para la Victoria en el Senado bonaerense. Bueno, fueron desplazados de sus cargos a partir de que se publicó la investigación. Hay que decir una cosa, por un lado, elogiar, si uno quiere, la decisión política de estos desplazamientos, y en otros, y hablo de la Cámara de Diputados y no hablo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, también se hicieron movimientos de protección para preservarlos, dentro del propio Partido Justicialista y dentro de la Cámara. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos conversando, Daniel. Muy interesante tu relato. Bueno, seguimos conversando con Daniel Cecchini. Estamos hablando nada más y nada menos de una investigación sobre la CNU. Daniel, nos referías cómo, de alguna forma, todavía subsiste cierto grado de contemplación, por no decir cobertura, de determinados personajes que han tenido que ver con el terrorismo de Estado y específicamente con la CNU. Sí, hay una multiplicidad de factores que contribuyen a esto. En el caso de la ciudad de Mar del Plata, que no es nuestra especialidad, exactamente, muchos de ellos... Ustedes han fundamentalmente puesto el ojo en la investigación de CNU La Plata. Claro, correcto. Pero muchos de ellos pertenecían ya en esa época a la corporación judicial
y han tenido protección de la corporación judicial y han hecho carrera judicial, el caso de Marchi. El fiscal de Marchi. Fiscal de Marchi recientemente... Que estuvo exiliado en Colombia, claro, se escapó. Se escapó. Sí, fugado más que exiliado, exactamente. Digamos, porque no tenía ninguna persecución política. Pero ahora está preso. Ahora está preso. Y en el caso de La Plata, fundamentalmente encontraron cobertura después de la vuelta de la democracia dentro de la estructura del PJ platense. Y esto por razones que uno puede analizar hasta políticamente. El PJ platense y el PJ provincial en La Plata no fue fuerte en un principio. Recordemos que el primer gobernador bonaerense era radical y que las dos primeras intendencias de La Plata estuvieron en manos del... Después de la vuelta a la democracia. Después de la vuelta a la democracia estuvieron en manos del radicalismo. Y el justicialismo platense era un justicialismo bastante perdidoso, disgregado, etc. Cuando se lo reorganiza, se junta todo el mundo y no se le pregunta ¿de dónde quién venís? sos ni dónde venís, sino qué podés aportar. Algunos de ellos, como Pipi Pomares, tenían trabajo barrial, otros estaban muy bien conectados políticamente, el Indio Castillo, Calvo, Sánchez, Pucho Sánchez, Pipi mismo formó parte de la estructura del PJ. Fue congresal. Fue congresal del PJ y fue funcionario en la primera intendencia de La Plata, fue funcionario del área de bienestar social, o acción social creo que se llama, por dos razones fue convocado. Una porque es verdad, tenía trabajo barrial en el barrio de La Cumbre y otro cercano. Y segundo porque para trabajar sobre todo en ese momento, para acordar o conversar con los punteros, por decirlo de algún momento, necesitaban un duro. Y si algo le sobraba a Pipi Pomares, era fama de duro, a pesar de que la adquirió en general matando gente indefensa. Exactamente. Porque quiero aclarar una cosa, sí, con respecto a la concentración nacional universitaria. No hay muertos en enfrentamientos a balazos contra la CNU. Es decir, la CNU no tiene casi heridos y no hay muertos en el sentido que alguien se resistiera. Todos fueron secuestros nocturnos y algunos a la luz del día, y todos con personas que estaban indefensas y desarmadas y que, salvo alguna que otra excepción, no tenían militancia en organizaciones armadas. Sí, hay un episodio que se le conoce como los 11 por Ponce. Exactamente. Es una venganza que efectúa la CNU de La Plata a raíz de la muerte de uno de sus integrantes, de Ponce Varela. Exactamente. Y matan en un día 11 personas. Intentan matar 11, matan 7. Matan 7. Porque no logran matar a los 11. Y los 7 son militantes de superficie de la Juventud Universitaria Peronista, del Grupo Universitario Socialista y de alguna otra organización de superficie universitaria. Ninguno de ellos incorporado a lo que se podría llamar la lucha armada. Y los matan con protección en zonas liberadas por la policía, y con un despliegue de armas. De hecho, a 3 de ellos que iban en moto los matan desde la caja de un rastrojero donde levantan el toldo y tenían una ametralladora montada. Vos mencionabas, o mencionan ustedes en la investigación en que se publica en Miradas al Sur, que recomendamos la sigan, que hubo una importante influencia de la CNU en organismos universitarios. Específicamente citan ustedes a 2 colegios, el Colegio Nacional, el Colegio de la Universidad, y el Liceo Víctor Mercante. Exacto, eran 2 de los 3 colegios de la universidad. Yo en esa época iba al colegio, digamos en la época previa a estos hechos iba al Colegio Nacional. Cuando viene la intervención de la universidad por Ivanišević, o sea, una intervención de la ultraderecha del gobierno peronista de Isabel, parte de los grupos de tareas de la CNU y de sus informantes o satélites se incorporan en lo que se llamaban los equipos de disciplina
los departamentos de disciplina de esos colegios, es decir, lo que comúnmente se conoce como los preceptores. Los preceptores. Los preceptores. Y desde ahí desarrollan actividades de inteligencia por las agrupaciones políticas secundarias y directamente de aprietes a los militantes más notorios. Incluso, bueno, en algunos casos con gente que salió herida y el caso de una muerte. En el caso de que no fue una muerte de una militante política, sino fue una muerte, mirá el grado de lumpenaje que habían llegado, fue una muerte, la CNU sufre cierta división interna dentro de lo que era el aparato de la ultraderecha peronista, las bandas parapoliciales, fundamentalmente por disputas que tenían que ver más con el sindicalismo que con ellos. Y en un momento uno de estos grupos asesina a la novia y a una compañera de la novia de otro integrante de la CNU, que era preceptor en el Liceo Víctor Mercante. Y la muchacha a la cual asesinan y cuyo cuerpo es encontrado en Punta Lara. En el camino a Punta Lara. Camino a Punta Lara, era estudiante del colegio secundario del Liceo Víctor Mercante. Sí, era estudiante de quinto año del Liceo. En el Liceo Víctor Mercante, ustedes relatan que la CNU tuvo una importancia en la propia conducción del liceo. Exactamente. Maldonado, un médico policial, al que se lo conocía como el cacique, estuvo primero en el Colegio Nacional como médico y como profesor de higiene, y en el año 75 se lo nombra en el Liceo Víctor Mercante como director. Y desde ahí abrió los lugares y capitaneó el accionar de la CNU sin ensuciarse las manos, por supuesto. Y varios preceptores se integraban, eran de la CNU, que estaban en el liceo. Sí, entre ellos el hijo de Disandro, y ahora de memoria, te diría que estaba Ricardo Walsh, y bueno, eran 6 o 7 más. 6 o 7 más que tengamos detectados. Bien. El hijo de Disandro llegó a ser jefe de preceptores. Bien. Algo que también ustedes mencionan, y hay varias crónicas, es justamente la participación de integrantes de la CNU, que eran empleados del Hipódromo de La Plata algunos, había unos cuantos, sobre crímenes que se dan a trabajadores de la CNU, trabajadores del Hipódromo de La Plata, sí, que tenían o participación política en movimientos, sectores de izquierda, o bien también sindicales. Sí. Uno de ellos es el caso de la muerte de Luisa Córica, que era brazal, tenía un cargo de brazal en el Hipódromo de La Plata. Claro, Luisa exacto. Córica y era delegada de los empleados por reunión. Luisa Córica era una militante de la JP, que trabajaba en el Hipódromo de La Plata, y bueno, en función de esa militancia la secuestran a la salida del hipódromo, yendo para la estación de trenes de La Plata, y aparece muerta al otro día. Hay otros 2 casos, hay muchos más, pero hay 2 casos más que son muy notorios, ligados con el hipódromo. Uno ya de principios de 1976, por orden directa del gobernador Calabró, que era al secretario del gremio y también secretario del PJ Platense en ese momento, Domínguez, a quien secuestran y asesinan una banda de la CNU por orden directa, transmitida a través de su secretario privado, el Negro Bujía, a la CNU por Calabró. Y el otro caso relacionado con el hipódromo es del médico del Hospital del Turf, Mario Gerjanik, que esa es una acción conjunta de la CNU y la AAA en abril de 1975. Y acá es un caso que además permite ver el grado de impunidad para que después nadie diga que esto no fue terrorismo de Estado. Mario Gerjanik sus padres estaban de viaje en Europa, y él estaba viviendo con su mujer y su hijo para cuidar la casa, en la casa de los padres, de una familia muy notable de la ciudad de La Plata. Esa casa queda a 1,5 cuadras del departamento de policía.
es una acción con calles cortadas, con armas largas, 4 autos por lo menos, muy ruidosa, con tiros adentro de la casa, porque Gersanik se resiste al secuestro y lo tienen que matar. Lo arrastran directamente delante de su mujer y de su hija. Exactamente, lo tienen que matar ahí, y el único policía que aparece es un policía distraído que viene a ver qué pasa, y uno de los que está haciendo contención en la esquina le pega un grito y le dice, váyase de acá, y el policía se va rápidamente, es decir, se lo dice desde un lugar de autoridad. Nadie salió del departamento de policía a ver siquiera qué pasaba. Claro. El caso de Mario Gersanik también se relaciona, es una pregunta, Daniel, con la muerte de Enrique Rusconi, que también pertenecían al mismo grupo político del Partido Comunista Revolucionario. No, es que Mario Gersanik era... Mario Gersanik no pertenecía al PCR. No, Mario Gersanik, hasta donde podemos saber, era apoyo médico del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ajá. ¿Y el caso de Rusconi también se le vincula con la CNU? Sí, el caso de Rusconi es claramente un caso de la CNU. Es más, era un tipo que sabían que estaba marcado. Esto además, el asesinato de Rusconi, esto no lo publicamos nosotros todavía, pero lo puedo adelantar. Las FAL, las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de agosto, tenían un infiltrado en la CNU, que era Rodríguez Rossi, un hijo de un abogado platense que era socio de muchos negocios de Monseñor Plaza. Desde esos vínculos, desde esa tradición familiar, él llega y se integra en la CNU, pero en realidad era un militante de izquierda encubierto, y hace inteligencia interna hasta que lo descubren y lo matan. Es el tío, le decían en la FAL. Enrique Rodríguez Rossi avisa que lo quieren matar a Rusconi. El problema es que hay que conocer la época y haberla vivido quizás. No era tan fácil avisar a otra organización de que alguien estaba intentando algo en contra. Que te porque primero también. había... Sí, además, claro. En el caso de la FAL se hizo todo un camino hasta la Dirección Nacional buscando una autorización para después dar un aviso. Y vamos no a ir a a otra nueva pausa y hacemos el último bloque porque te estamos exprimiendo, Daniel. Bueno, si sirve. Bueno, seguimos con Daniel Cecchini. Estamos aprovechando in extenso el relato de muchas crónicas que están reflejadas en Miradas al Sur, y bueno, en estos pequeños minutos que tenemos lo estamos llevando a que resuma todas estas crónicas. Daniel, como bien digo, estoy diciendo en este momento, son muchas las crónicas que ustedes han publicado, y ¿esto va a ser consolidado de alguna manera en algún tipo de publicación? Porque he escuchado por ahí que hay un libro pendiente. Bueno, sí, hay un libro pendiente que es un libro que va a ser, posiblemente, una publicación conjunta del Senado de la Provincia de Buenos Aires con la editorial de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Y es una publicación que nosotros hemos cedido toda la investigación para que sea publicada tal cual se fue elaborando. Es decir, nota por nota, en orden cronológico. Hay un prólogo del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, y otro prólogo nuestro, de Alberto Elizalde y mío, donde explicamos por qué encaramos y desde dónde encaramos esta investigación. ¿Por qué quisimos publicarla así? Publicación por la cual no vamos a cobrar absolutamente ningún derecho, porque nos parece, primero, que toda manera de difundir este tipo de cuestiones hacia la memoria y hacia la verdad y hacia la justicia, que son tan necesarias en la Argentina. Y desde un punto de vista más restringido, publicar la investigación tal cual se fue desarrollando, con sus errores, sus marchas y contramarchas. Uno puede ver cómo va encontrando nombres que no estaban bien escritos, se empiezan a escribir
se corrigen y se empiezan a escribir bien. Como el del alemán Piechocki, por ejemplo. Por ejemplo. Al ser una publicación también universitaria, para que los estudiantes de periodismo puedan ver cómo se desarrolla una investigación que nosotros consideramos que es una buena investigación. Y por otro lado, lo que aclaramos desde el prólogo mismo del libro es que se trata de una investigación periodística desde nuestra perspectiva de lo que es una investigación periodística y desde nuestra perspectiva de lo que es el periodismo. Es decir, no es una investigación periodística independiente que la hacen dos técnicos que no piensan nada sobre el objeto de su investigación, más que los datos que pueden recoger, que por otro lado es una investigación periodística imposible. Correcto. Esa, sino que está hecha por dos militantes de la izquierda armada de la década del 70, por dos personas oriundas de La Plata, que tenemos compañeros asesinados por la concentración nacional universitaria. Y familiares, como el caso de Alberto, ¿no? Y familiares, claro. Que en este caso por la dictadura. Claro. Y es desde ahí que le hacemos, lo cual, explicitarlo, creemos que hace a clarificar al lector de que no le estamos vendiendo nada, sino que le estamos contando las cosas desde donde se las contamos. Ahora, si desde esta posición y desde este encuadre ideológico, si se quiere, alguien puede decir que esto le quita objetividad a la investigación, sí, objetividad sí, porque no existe. Ahora, si le quita o hace dudar de que la información es cierta, está sostenido por testimonios y por documentos, aunque los documentos sobre la CNU son muy pocos, no. Es una investigación que ya lleva 3 años, que ha reunido cientos de testimonios, incluidos algunos miembros de la banda, y que ha accedido a todos los documentos que hemos tenido a nuestro alcance. Cuando uno va leyendo las publicaciones, ¿no?, de ustedes en Miradas al Sur, vemos también al final de que son abundantes los comentarios. Sí. Han tenido bastante aportes, es decir, a partir de lo que ustedes exponen, otros aportes que sí, contribuyen a aclarar, a profundizar, a ampliar. Uno dividiría, aunque por ahí algunos lectores de Miradas al Sur no les guste, dividiría los comentarios en varias categorías. Están los del lector interesado, que cree hacer un aporte o simplemente dice me gustó esto, no me gustó esto, etc. Está el comentario cuasi amenazante de miembros de la CNU o de políticos asociados con la CNU o que hoy les dan protección política o que se ven expuestos o que creen correr riesgo de quedar expuestos por la protección que le han dado, aunque no hayan participado de los crímenes de la CNU, como una segunda categoría. Una tercera categoría de víctimas, amigos de víctimas, familiares de víctimas, que intentan aportar información. Y una cuarta categoría de los que hacen operaciones políticas ahí, en los comentarios. Y atacan a alguien acusándolo de algo que quizás no hizo nunca. Nosotros los comentarios los leemos, todos. No nos dejamos llevar por los comentarios, aunque sí algunas de las informaciones o de los dichos, por decirlo mejor, que aparecen en los comentarios del CNU, después nos abren una línea de investigación que más de una vez nos ha llevado a datos ciertos, concretos, comprobables, y otras veces nos ha demostrado que son operaciones políticas burdas, y otras veces no hemos podido avanzar. ¿Cómo se va a llamar el libro? El libro se va a llamar La CNU, el terrorismo de Estado, antes del golpe del 24 de marzo de 1976. La edición es Senado de la Provincia de Buenos Aires y editorial de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. En términos personales, en el caso tuyo, Daniel, en el caso de Alberto, esta investigación que toca las fibras íntimas de una población casi provinciana como es La Plata, ¿no? Donde, digamos, está atravesada esta investigación por múltiples nombres, relaciones, de todo tipo, como bien lo plantean, ¿no? Políticas y no políticas. Políticas familiares, vecinales, de compañeros de colegio. ¿Cómo la viven ustedes esto, en términos ahora, digamos, contemporáneos, ahora? ¿Cómo lo están viviendo esto?
Mira, para nosotros por un lado es una satisfacción muy grande poder hacerla, aunque por momentos sea frustrante. Es mucho más difícil investigar el terrorismo de Estado antes del golpe que después del golpe, porque ni siquiera hay organigramas. Claro. En cuanto a, como platenses, por decirlo de alguna manera, y se entrecruzan muchas cosas. Uno ha tenido integrantes de la CNU con los que ha jugado la pelota en la plaza, o que han sido compañeros en el Colegio Nacional, claro. O en el Colegio Vivo Alberto. Y eso a veces crea determinado tipo de conflicto emocional, pero nada más que eso. Claro. Nada más que eso. Sí, hoy, digamos, hoy en día, bueno, se sigue apelando al trípode de memoria, verdad y justicia, y uno puede asistir al recordatorio del caso de los menores de los Rabe, sí. que fue asesinado por una patota de la CNU. ¿No es Arturo cierto? Rabe, es el último coletazo de la venganza por la muerte de Gastón Ponce Varela, que era uno de los más sanguinarios integrantes de la Concentración Nacional Universitaria. Claro, en el caso de Patulo, ¿él forma parte de estos los 11 por 11? No es ese día. No es ese día. En realidad, la banda platense de la CNU le adjudicaba a uno de los hermanos mayores, claro, de Rabe, que tenía 18 años en el momento que lo secuestran y lo asesinan, haber participado de la ejecución de Gastón Ponce Varela. Entonces es un blanco que quedó pendiente de alguna manera, y al no encontrarlo a él, cuando se salen las patrullas conjuntas de la bonaerense, el Ejército y la CNU, el 23 de diciembre de 1975 a la noche, en represalia por el intento de copamiento a Monte Chingolo, la inteligencia de la CNU es la que fija los blancos para los grupos de tarea. Y ahí fijan, uno de los blancos fijados es el de Rabe, por ser el hermano de, más allá que era un militante muy comprometido de la Unión de Estudiantes Secundarios, pero fundamentalmente por ser hermano de alguien a quien ellos querían cobrársela. ¿Es parangonable esto también al asesinato de Hernán Roca? Sí. No quiero hablar demasiado sobre el asesinato de Hernán Roca porque tenemos informaciones contradictorias y confusas. Hernán Roca es jugador de rugby de La Plata Rugby Club, donde también coexistían integrantes de la CNU e integrantes de organizaciones peronistas de izquierda y de organizaciones revolucionarias armadas. Pero es una investigación que tenemos todavía abierta. No podría decir en este momento nada que pudiera sostener fehacientemente. Claro, lo que vos manifestás con respecto a La Plata Rugby Club, como otras instituciones platenses... La mayoría de las instituciones platenses, claro, sobre todo las que de alguna manera, o por el deporte que se practicaba, que en el caso del rugby tenía que ver con cierto sector de la sociedad platense, como por multiplicidad de otras razones, todas las instituciones platenses que estaban de una manera u otra conectadas con la universidad o con estudiantes universitarios, fueron atravesados por esto, ¿no? Bien. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos posteriormente a que el libro salga, porque está medio lento todavía. Está un poco lento, viene con unos meses de postergación. Y también están preparando otro nuevo libro con estamos Alberto. Lo que sería el libro periodístico propiamente dicho, ya no como recopilación de notas, sino un libro periodístico sobre la Concentración Nacional Universitaria, pero ya escrito como un libro de investigación periodística en el sentido tradicional. En el sentido. ¿Cómo se va a llamar ese segundo libro? Los fachos, el accionar de la CNU en La Plata entre 1974 y 1976. Bueno, los vamos a convocar o a vos, o a Alberto, o a ambos, a que conversemos sobre las publicaciones. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias y muy clara tu exposición. Y bueno, contribuimos también con la línea de los derechos humanos en la Argentina. Gracias a ustedes. Gracias.